Bienvenidos a su curso Gestión de Proyectos con Oracle Primavera P6 y Power BI. Una experiencia interactiva, completamente en español y 100% práctica. Hola amigos, bienvenidos a su curso Gestión de Proyectos con Primavera P6 y Power BI. En esta sesión vamos a revisar dos elementos primordiales para la organización de nuestros proyectos, que son el OBS y el EPS. Vamos a comenzar en este caso con el EPS, o la estructura de proyectos empresariales. Para eso lo vamos a ir al menú contextual empresa y vamos a buscar la estructura de proyecto empresarial. El símbolo en este caso es una pirámide amarilla y me va a mostrar una ventana emergente donde podemos ver la estructura de cómo se clasifican los proyectos dentro de mi base de datos. Fíjense que a nivel superior tenemos entonces la empresa, ya que tenemos los diferentes niveles del ejemplo que tenemos en nuestra base de datos, donde están cargados en forma del código y la descripción del EPS los diferentes niveles de la empresa. En este caso los proyectos, ¿cómo están distribuidos? Tenemos aquí lo de ingeniería y construcción, de energía y servicios, manufactura, desarrollo de productos, que tiene dos niveles, fíjense que son dos subniveles. Tenemos corporativos, que también tenemos dos niveles, y tenemos lo de IT, que tenemos dos niveles, en línea de negocios 1 y la línea de negocios 2. En la parte inferior puedo ver el código que se le asignó a ese nivel de EPS, el nombre y quién es el gestor responsable. Ahora, si queremos crear nuestro propio EPS, fíjense, son una estructura que se contraen. Yo puedo simplemente agregar, dependiendo del nivel donde lo quiera, fíjense que se agrega un nuevo nivel. Si expandimos en los niveles del EPS, fíjense, aquí tenemos entonces el nuevo EPS que se acaba de crear, o sea, la nueva categoría dentro de la estructura de los proyectos. Aquí tenemos la posibilidad de colocarle un código. Vamos a suponer que este código sean construcciones, cons, y vamos a colocar aquí, por ejemplo, construcciones de hidráulica. O sea que vamos a tener todos los proyectos que estén dentro del área de hidráulica, construcciones hidráulicas. Entonces, por lo menos inicialmente vamos a colocar entonces estos elementos. Fíjense que construcciones hidráulicas por defecto quedó como un subnivel de IT. Ahora tenemos una barra de desplazamiento en forma de flecha que me permite subir el nivel, por ejemplo, y desplazarlo a la izquierda. Y fíjense que ahora está al mismo nivel de IT. Si le quito un nivel, ahora él está al mismo nivel de la empresa, de Enterprise. Fíjense que ahora tenemos empresa, pero también tenemos un nivel de construcciones de hidráulica. Ese nivel de construcciones hidráulica no forma parte de la empresa, de los otros proyectos, sino que está a su mismo nivel. Ahora, si esa construcción, por ejemplo, lo llevo hacia la derecha, se convierte en un subtipo de proyectos de la empresa que tenemos de ejemplo, que está construcción, que a su vez también puede tener diferentes subniveles. Si agrego un subnivel, fíjense que automáticamente va a aparecer como un subnivel de construcción. Aquí lo tenemos. Yo lo voy a llevar, por ejemplo, hacia la derecha, y vamos a llamarlo, por ejemplo, acueductos. Entonces el código sería acu, y el nombre del proyecto, sería entonces proyectos de acueductos, proyectos de acueductos. Fíjense que tenemos una categoría ahora de proyectos que son proyectos de acueductos, que depende de las construcciones hidráulicas. Este otro que agregué lo voy a llevar hacia la derecha para que sea un subnivel de construcciones. Y este va a ser, por ejemplo, cloacas. Por ejemplo, construcciones de cloacas. Y aquí tenemos entonces construcciones de cloacas y construcciones de acueducto como dos subtipos, dos subcategorías de los proyectos de construcciones hidráulicas que pertenecen a Enterprise. Si cierro esta ventana, vamos a ver ahora que si nos vamos a empresa, proyectos, vamos a ver que no solamente tenemos los proyectos, sino que tenemos ahora categoría para clasificar mis proyectos de hidráulica, y dentro de ellos las construcciones de cloacas y los proyectos de acueducto como parte de esa categorización de los proyectos dentro de la empresa. Y aquí tenemos entonces la forma de crear nuestra estructura de proyectos empresariales utilizando entonces la herramienta EPS, y eso nos permite clasificar entonces los proyectos dentro de nuestra base de datos. Otro elemento importante es el OBS, que tenemos entonces también en empresa, que se llama OBS, aquí lo tenemos, y no es más que
la estructura de desglose de la organización. Simplemente sería llevar en forma tabular todos los elementos que conforman la estructura de la empresa en forma de organización. Por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos que están cargados en la base de datos, pero también yo puedo cargar mi propia estructura. Por ejemplo, fíjense, acá tengo el nombre del elemento dentro de la estructura de la empresa. Tenemos una pestaña donde muestra el nombre, la descripción y la responsabilidad, por ejemplo, de quién es responsable, de qué proyecto es responsable ese elemento dentro de la empresa. Fíjense, este elemento es responsable de este grupo de proyectos que tenemos dentro de proyectos de niveles también del EDT o WBS dentro de un proyecto específico. Fíjense que te muestra en qué proyecto ese elemento es responsable. Por ejemplo, esta persona, que puede ser personas o departamentos completos, se le puede asignar como responsable a diferentes niveles de proyecto, ya sea todo el proyecto, a las fases principales del proyecto o a las fases secundarias dentro de su estructura de desglose de trabajo. Para crear, por ejemplo, mi propia estructura de desglose de trabajo, simplemente agrego un nivel. Fíjense como hay elementos que estaban en forma de filtro, él automáticamente quita el filtro para poder agregar ese nivel. Fíjense, aquí está el nuevo EDO que acabo de crear. Y lo que voy a hacer es que, igual que el anterior, tengo las herramientas para desplazarme en la jerarquía. Lo voy a colocar como jerarquía principal. Y vamos entonces a darle nombre. El nombre va a ser, por ejemplo, vamos a llamarlo, por ejemplo, constructora ejemplo. Ok, y dentro de la constructora ejemplo yo puedo desglosar entonces todos los departamentos que van a estar involucrados en los proyectos. Pues yo puedo agregar un nivel que va a estar subordinado, lo llevo hacia la derecha en forma de sangría y coloco, por ejemplo, ingeniería. Puedo agregar otro nivel, puedo colocar aquí, por ejemplo, arquitectura. Puedo agregar otro nivel, puedo llamar inclusive a nombre por ejemplo, vamos a colocar a este cálculos. Agregar, por ejemplo, vamos a colocarle aquí gestor de proyectos. Y observen entonces que ahora tengo una estructura de desglose de trabajo que yo puedo ajustar inclusive a nivel de nombre. Dentro de la ingeniería yo puedo colocar, por ejemplo, otros elementos, como por ejemplo yo puedo agregar y colocar entonces a nivel de ingeniería hasta nombre de personas, arquitecto A, ingeniero B, y proyectista, que podrían ser parte entonces de la estructura de la empresa. Por ejemplo, ingeniero líder, y así yo puedo crear la estructura de la empresa. Fíjense también que yo puedo mostrarlo. Si nos vamos a la parte superior, vemos que hay una lista desplegable hacia la parte inferior que me permite verlo, por ejemplo, en forma gráfica. Aquí tenía entonces la estructura de la empresa con el nivel que acabamos de crear. Fíjense que esta ventana se puede expandir o contraer, y así yo puedo ver entonces toda la estructura de la empresa en forma de organigrama. Y aquí tenemos entonces constructora ejemplo, tenemos ingeniería, dentro de ingeniería tenemos el ingeniero líder, también tenemos el departamento de arquitectura, de cálculo y gestor de proyectos. Y con los ejemplos que tenemos anteriormente, fíjense que estos niveles se pueden contraer también. Y aquí tenemos entonces los niveles de ejemplo y el que acabamos de crear con toda su estructura interna. Entonces esta sería la herramienta para crear una estructura de desglose de la organización. Y esto nos permite entonces crear diferentes elementos de la empresa que van a estar involucrados en todos los proyectos, y así podemos asignarle a proyectos o a diferentes niveles del EDT responsables. Igualmente a niveles de las actividades, como el responsable de la actividad. Sería la otra herramienta principal que debemos tomar en cuenta, que son crear nuestra propia estructura de desglose de trabajo, que vamos a hacer más adelante, pero crear inicialmente mi EPS, que sería entonces la estructura de proyecto empresarial, y crear la estructura de desglose de la organización. Dos herramientas principales para ir configurando entonces nuestro programa y adaptarlo a nuestro sitio de trabajo. Bueno amigos, que tengan un feliz día, nos vemos en la siguiente sesión.